Shalom, ya estamos de regreso, continuamos ahora con la aliyá número 5 de la Parashat Bereshit. Estamos en el capítulo 4, versículo 19 y vamos a llegar hasta el versículo 22. Dice así: tomó Lemech para él dos mujeres, el nombre de una Adá y el nombre de la otra Silá. Dio a luz Adá a Yabal, este fue padre precursor de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano Yubal, él fue precursor de todo el que interpreta la cítara y la flauta. También Silá dio a luz a Tubal Caín, precursor de todo artesano de cobre y hierro. La hermana de Tubal Caín era Naamá. Bien, esto es lo que dice la Parashat Bereshit en su aliyá número 5. Y como estamos hablando acerca de Bereshit, al principio, los orígenes de las cosas, ya habíamos platicado previamente sobre el origen de los cielos, la tierra, el papel central que juega el hombre en Gan Edén. Posteriormente también vimos sobre los roles que cada uno de los personajes involucrados en el desastre del huerto de Edén, se describieron cada uno de los roles tal como hoy en día los conocemos. Y llegamos también a conocer el hecho de el primer levantamiento de un hombre contra otro hombre, que fue Caín sobre Hebel, a pesar de que sus padres esperaban que con ellos hubiera nacido ya la simiente esperada para volver a Gan Edén. Todo lo contrario, no fue así. Se condenó a Caín de una manera para que estuviera errante, y de ahí conocemos el exilio. También es conocido el origen del exilio, y ahora a través de la descendencia de Caín se puede saber el origen de otras actividades y quiénes han sido los precursores de cada uno de ellos. Aquí está Yabal, el precursor de los que andan en tiendas y crían ganado, los famosos beduinos, los nómadas que hacen pastar a su ganado y van en tiendas y se van moviendo de un lugar a otro. El hermano de él, Yubal, él fue precursor de todo el que interpreta la cítara y la flauta, es decir, la música, es el creador de la música, de los músicos, los instrumentos. También Silá, que dio luz a Tubal Caín, precursor de todo artesano de cobre y hierro. O sea, aquí surgen los herreros, los orfebres, todos los hombres que se dedican al manejo de metales, la metalurgia. Y también va a nacer una mujer entre ellas, Naamá. Bueno, esto es lo que dice la aliyá número 5. Es muy sencillo, pero nos habla exactamente de cómo se originan todas estas actividades u oficios que van a ser parte de la era que llamamos la era de los metales. Entonces, también esto está considerado dentro de la Torá. Nos vemos para la sexta aliyá.